Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Una vez más aquí a los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien y que iniciemos esta noche de hoy con un tema pues muy interesante, por lo menos para mí, con el cual pues voy a continuar en la mitad de este mes. Y es un tema que me lleva a pensar en lo importante que es y que ha sido para los seres humanos el origen de la escritura. Pero no solo el origen por el hecho mismo de escribir y llevar cuentas, sino de desarrollarlo a través de ciertos sistemas en que las lenguas se fueron modificando, compartiendo, estableciendo en los diferentes lugares del mundo en que se fue haciendo, hasta que fueron alcanzando niveles pues muy altos, donde incluso hasta el día de hoy lenguajes y sobre todo formas, figuras literarias, tópicos se establecieron en el habla humana y diseñaron una cantidad de literatura fascinante, una literatura que nos, digamos, nos puede hasta el día de hoy ser parte del interés nuestro para nuestros estudios, para nuestros enfoques, para saber exactamente de qué tratan y qué condiciones se están dando. Sobre todo porque tienen y siguen teniendo un impacto muy fuerte en cada uno de nosotros. Así no lo veamos de manera directa. Palabras como karma, palabras como Atman, palabras como Brahman, siguen jugando un papel decisivo en la mentalidad humana aún el día de hoy, a pesar de que el tema del que voy a hablar en esta noche, pues se originó hace, el tema principal por lo menos, tiene un origen muy remoto de cerca de unos 1500 años antes de la era común y aún el día de hoy sigue teniendo una influencia decisiva en las creencias, en el pensamiento, en la filosofía de muchísimas personas, aunque no lo conozcan como tal. Y eso es lo que voy a hablar precisamente en esta noche, para mencionar un poco pues todo lo que tiene que ver, o al menos grosso modo, todo lo que tiene que ver con la literatura del hinduismo. Y bueno, ese es el tema de hoy y voy dándole un saludo a Alexis Belalcázar, que va llegando por acá, y un saludo a Danixa. Hola, ¿cómo estás, Danixa? Te había vuelto a ver hace rato por acá. Y bueno, como les decía, este es el tema de esta noche y es un tema que a mí me da mucho gusto dar, porque digamos que durante muchísimos años me he dedicado a leer mucho tipo de literatura, pero en especial la literatura de corte religiosa. Y dentro de estos tópicos pues generales, la literatura de la India es quizás la que más o una de las que más me ha gustado, especialmente la del hinduismo. Y ojo, hago una aclaración para que no, aquellos que no sepan, hago la diferencia entre la literatura de la India de la literatura del hinduismo. Hoy vamos a hablar de la segunda, pero no voy a tratar la primera. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque si me fuera por la primera rama, la literatura de la India, tendría que hablar de un campo muchísimo más grande. No olvidemos que por razones diversas y de una pluralidad interesantísima, la India es un lugar y una cuna de muchísimas religiones, al menos de ellas las tres principales que hay allí en la zona, que son una, el hinduismo, que ya hablaré y daré cuenta y con más detalle qué es lo que implica decir cuando hablamos del hinduismo. Otra de ellas es el jainismo, una religión muy poco conocida en Occidente, pero que es muy antigua y que precisamente por su tradición y su enfoque muy localista no tiene la intención de salir, pero que también hace parte de la literatura ya, y además porque no son proselitistas. Y la otra es el budismo, que por supuesto sí, contrario al jainismo, y distinguiéndose un poco de las afirmaciones doctrinales en algunos aspectos del hinduismo, se diferencia en cierto punto y es bastante proselitista, y allí también se produjo una literatura muy amplia, y cada una de ellas escribió o
digamos, escogió un lenguaje especial para el desarrollo de sus literaturas, especialmente el lenguaje sánscrito, que quizás es el protagonista interno de la noche de hoy, pero también lo hicieron a través de otras lenguas, como el bengalí, el gujarati, el urdu, el bengalí, que otro no mencioné, y bueno, no sé, hay 60 lenguas en la India y muchas de ellas han servido para la transmisión literaria. Y en ellas, digamos que se escribieron muchas cosas, especialmente el budismo, que se encargó de eso. Entonces yo tendría que hablar, si hablo de la literatura de la India, tendría que abarcar otras religiones, otros grupos, otras culturas de las muchas que hay y existen en la India. En esta noche me centraré específicamente en la literatura del hinduismo, para dar una visión general y amplia de ella, pero también concentrándome en algunos aspectos bien interesantes y cómo todavía siguen influyendo en la vida de muchas personas, incluso así no pertenezcan al hinduismo. Un saludo, voy dándole aquí de una vez a Julián y también a Ignacio, que acaba de llegar. Bueno, bienvenidos aquí a los jueves temáticos. Entonces, dicho esto, pues por supuesto no tendré en cuenta el elemento pues del budismo, no hablaremos tampoco de la literatura musulmana que se hace allí en la zona, luego de que el Islam llega muchos siglos después. Tampoco hablaré de la literatura asamesa, que es otro de los lenguajes que se desarrollan en la India, de la bengalí, que ya lo mencioné, de la que se escribe en hindi, que por supuesto hasta el día de hoy hay, y por supuesto de la cantidad de poetas y grandes escritores que han existido. Me centraré por lo tanto en los siguientes momentos, que son quizás, digamos, la línea, el hilo, utilizando una palabra precisamente védica, el sastra, el sutra, aquel hilo de conducto que nos lleva y nos guía por una misma tradición. Y esto va a ser interesante porque si bien van a aparecer formas distintas, digamos, revestido de dioses, de imágenes, de lugares, de ríos, de una cantidad de elementos de la naturaleza que juegan un papel no solo de adorno, sino que además llegan a recobrar una importancia vital y sobre todo estética y ética del comportamiento que los seres humanos pueden lograr frente al entorno, y que va a quedar perfectamente establecido en esta literatura. Digamos que hay un hilo conductor común en toda esta literatura, y es la presencia constante de esa conciencia que siempre la literatura hindú tuvo y ha mantenido sobre la idea de lo absoluto, del Brahman. Y de esa manera, por supuesto, hacerla como el gran protagonista en últimas de cada una de estas acciones y vivencias que los diferentes protagonistas de momento llegaron a vivir. Y esto pasa por diferentes etapas. Por supuesto, habría que hablar del periodo védico, que es la primera gran etapa en la que se va desarrollando toda la simiente de lo que hoy se conoce como hinduismo, cosa que también aclararé. Después vendría el propio periodo védico, el prevédico, el védico, donde ya aparecen las cuatro grandes samhitas, las cuatro grandes reuniones y recopilaciones literarias, que son quizás muy conocidas al menos de nombre. Y luego pasaríamos por diferentes etapas de la literatura que se van desarrollando y van plasmando una filosofía muy potente, especialmente en el carácter psicológico e intuitivo, de tal manera que desarrollen no solo valores, no solo digamos axiomas, no solamente también digamos, posturas de conocimiento y casi que de corte epistemológico para determinar qué es el mundo, qué se piensa de la divinidad, cuál es nuestra relación con nuestro entorno. Y vamos viendo ese desarrollo a través de obras como los Brahmanas, después el trabajo que van a hacer, el papel importantísimo que van a jugar los gurús, una palabra que entre otras también juega un papel muy importante en la actualidad, incluso ya por totalmente desdibujado de su origen, y pasando por supuesto por las grandes épicas del mundo de la India, donde nos ofrecen unos conflictos, donde se nos habla de miles y diferentes, y no exagero al decir miles diferentes,
orígenes del universo, tradiciones de cómo se originó el mundo, las primeras civilizaciones humanas y todo un conglomerado de, digamos, atributos que de una forma exagerada, y por eso le llamaba yo en el título exuberante, se nos presenta en el hinduismo, de tal manera que vemos una literatura florida, riquísima, barroca quizás, hay veces exagerada, pero tumultuosa, muy similar a la manera en que ellos configuran a sus propios dioses. Y por supuesto, acabar todo esto, no sin por supuesto, reducirlo, ni mucho menos, pero terminar, por supuesto, en los Vedas, en el Vedanta, perdón, que es ya la etapa final donde los Vedas desarrollan, o por lo menos se han llevado hasta el desarrollo último, donde centran todo su pensamiento y de esta manera, pues se establecen como una guía moral, ética y ontológica para todas las personas de la India, que toman el hinduismo como su postura religiosa, y por supuesto para todas aquellas personas que este mensaje por fuera de la India llegan y también se acogen a ella como parte pues de su espíritu personal. Bueno, un saludo aquí a mi hermana Anita, que acaba de llegar, te estoy mandando la mano y no sale. Un saludo a Paola, también estoy enviando la mano y no sale. A Geishi también te mando un saludo entonces desde acá a todos para que les darles una bienvenida a este programa de hoy, donde vamos a hablar de la literatura de la India. Bueno, entonces, ¿qué son los Vedas? ¿Qué son los Brahmanas? ¿Qué son las Upanishad? ¿Qué son los Puranas? ¿Qué son el Mahabharata, el Ramayana? ¿Qué es el Vedanta Sutra? Palabras que nos pueden sonar bastante extrañas, pero que ahora, en la medida en que vamos viéndolas, nos vamos a dar cuenta todo, pues al menos algunas cosas, un bosquejo pues de ese contenido, para que sepamos cuando en algún momento nos encontremos con esta literatura tan bien desarrollada, pues a qué nos estamos enfrentando. Bueno, y en ese sentido, dicho esto, esta parte de esta introducción, lo hago en referencia para que entiendan que esto no es el hinduismo como tal, o aquello que solemos llamar como hinduismo, y ya voy a explicar un poquito el término o los términos que se podrían emplear, o por lo menos los autóctonos. No es en realidad una pieza de museo en el pensamiento, sino que es algo totalmente vivo, aún el día de hoy, para muchísimas personas que se acogen a ello, como ya lo he venido mencionando. Y aquí hago una aclaración que ya la he venido adelantando, y es el hecho de que nosotros conocemos acá algo como hinduismo, pero en realidad esto presenta diferentes denominaciones internas. Y esto es un fenómeno muy normal en toda religión. Una cosa es cómo se conocen internamente ellos mismos, y otra cosa es cómo externamente se les llama. Y podría dar muchísimos ejemplos en muchas religiones. Quizás uno de los más populares, al menos en Occidente, es el caso de los mormones, que todo el mundo les llama mormones, pero ellos asimismo no se reconocen así, sino como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y sin embargo es tan popular el nombre externo que a ellos no les incomoda ser llamados de esa manera. De hecho, cuentan los Hechos de los Apóstoles que así los cristianos fueron llamados por gente externa como cristianos, pero ellos se reconocían de otra manera en un principio. Eso pasa con todos los fenómenos religiosos, sobre todo en el momento en que se expanden hacia el exterior. En el caso del hinduismo, ese es el nombre que, digamos, por extensión se le dio a partir de, por supuesto, venir de la India. Y aquellos que se supone eran de la India pues eran hindúes, y su religión mayoritaria era el hinduismo, lo cual es un engaño y es una cosa superficial y de cáscara, porque cuando uno revisa muy bien, en realidad cuando hablamos de hinduismo estamos hablando de una cantidad de prácticas, especialmente de corte ritual, que tienen por lo menos una antigüedad muy grande, cerca de unos 1500 años o 1400 o más, obviamente con desarrollos y con empalmes y amalgamientos que surgen de diferentes momentos históricos a lo largo de la antigüedad, y que por supuesto se consolidan especialmente luego de la era común.
de tal manera que se hagan ritos muy elaborados. Pero la mayoría de ellos, por lo menos en su parte central, ya están prescritos en los libros fundamentales de este colectivo de creencias, especialmente de corte ritual, que digamos, giran en torno a la vida familiar, a la vida de una comuna, en torno a aquello que se llama el puya, que es un ritual casero a una deidad, ya sea familiar, local o por supuesto comunitaria o de una gran nación o lo que podríamos llamar un templo nación como en la antigüedad, a los cuales una determinado grupo de un área geográfica se acogía y lo tomaba como su patrón, su santo, su digamos Dios de carácter local. Estos, por supuesto, cada uno de estos grupos fueron desarrollando sus propias ideas, sus propias doctrinas, su propia mitología, sus propias leyendas, pero al cabo de los siglos, en la medida en que cada uno fue encontrándose con otro, optaron precisamente por procesos más bien de sincretismo, de integración, de establecer un contacto y conectar todas esas configuraciones y esas diferencias que había en términos de la imagen de lo que creían que era la deidad, que era lo divino, y organizaron, por supuesto, no solo un panteón, sino también una creencia total en un ser absoluto que en últimas se transfiguraba o se configuraba en las diferentes imágenes que estos dioses personales, sociales o colectivos acogían. De tal modo que a lo largo de muchos siglos nosotros podemos ver un desarrollo del hinduismo desde un estado que podríamos llamar de corte incluso animista, donde las cosas están animadas, los objetos, donde todo posee un espíritu, pasando por un politeísmo que diferencia ciertos sectores, desarrollándose luego un catenoteísmo para quien no sepa es la idea de que hay un dios superior, pero hay otra serie de semidioses o dioses subalternos que se sujetan a él, pero se reconoce un solo dios personal, pasando por momentos monolátricos donde se escogen dioses especiales y digamos más globales, pero aún así todavía muy monolaterizados, es decir, una latría, una adoración exclusiva a un tipo de deidad, para luego pasar por supuesto a una idea más de corte panteísta. Bueno, un saludo a David, que dice que anda por Medellín, y también a Gómez, que acaba de llegar por acá también. Un saludo muy grande a todos y bueno, bienvenidos. Entonces, en ese sentido, es bueno entender que el hinduismo en realidad se reconoce a sí mismo de otra manera. Uno de los nombres que ellos mismos se dan, o que por lo menos sus gurús, sus santos, digamos sus ñanis o sus sabios utilizan para referirse a sus propias creencias, es el de Sanatana Dharma, es decir, el camino o la conducta eterna. La que siempre ha permanecido. Y otro nombre es el de Varnasrama Dharma, que es, o Srama Dharma, que es para referirse a digamos, la creencia, o más bien, más que creencia, la aceptación de 4 principios, bueno, de 8 principios regulativos sociales. 4 de carácter jerárquico de la civilización, es decir, del establecimiento de una sociedad que se jerarquiza en 4 momentos, en 4 estadios de importancia, donde van los brahmanas como la parte superior de la sociedad, los kshatriyas, que son los guerreros, y de los cuales es una obligación proteger a la ciudad, al grupo, al clan, o por supuesto también a la nación. Luego vendrían los vaisas, que serían los productores, los campesinos y trabajadores, y por último los sudras, que serían la clase más baja de la sociedad. Esta forma estratificada, y que para nosotros el día de hoy sonaría un poco pues retrógrada, ha sido y sigue siendo, sobre todo para las partes tradicionales de la India, que cada vez por supuesto son cada vez más reducidas, uno de los elementos más importantes y distintivos que ellos sostienen, no solo
solo que se mantienen en las escrituras, sino que de acuerdo a su perspectiva es uno de los elementos más importantes que la sociedad humana o para ser humana debe conservar. A esto lo acompañan ciertos momentos personales de desarrollo en el que hay unas etapas de vida en las que debe pasar toda persona para desarrollar su proceso espiritual y por supuesto también los 4 desarrollos que debe pensar cualquier persona. Pero bueno, eso no va a ser el tema como tal de hoy, nada más lo comento para que puedan verlo. Parte de esto lo desarrollé también en otra charla que di aquí ya hace cerca de 2 años, cuando hablé de la Bhagavad Gita. Si quieren verlo, pueden entrar a mi canal en Pablo y sus mundos en YouTube y pueden ver y encontrar esta charla donde hablo un poco más específicamente del peso que tiene culturalmente y espiritualmente la Bhagavad Gita y por qué se desarrolla literariamente, de dónde viene y cuáles son sus conceptos principales. Así que allí pues pueden ver esto y algunas otras cosas más de las que yo estoy mencionando ahora. Esto lo menciono simplemente para que se den cuenta pues de que esto es un mundo muchísimo más complejo. Pero el peso de hoy, como lo indica el nombre de la charla, por supuesto, tiene que ver con la literatura como tal del hinduismo. Eso nos lleva, por supuesto, a la primera gran etapa, que es la que yo quiero mencionar aquí, y es la de el momento y el desarrollo de la literatura como tal en el periodo llamado védico, donde ya comienza a desarrollarse a partir de himnos, de invocaciones, de unas leyendas muy básicas, casi que mencionadas a manera de alusión en estos himnos sobre los dioses, pero que por supuesto tienen una tradición muy antigua. Se van consolidando lo que se conoce como los Vedas, ¿ya? Y este va a ser quizás la etapa, si bien no la más importante del futuro, porque ya vamos a ver que se va a desarrollar de otra manera la literatura y digamos que los Vedas van a quedar en el marco de esa primera gran fase social que es la que domina las condiciones sociales del entorno del hinduismo, que son los brahmanas. Por lo que ellos son los que se van a encargar del recitado, un sistema de recitación muy preciso, basado en un sistema de vocalización muy bien desarrollado y también, por supuesto, de un proceso de escritura que se llevó, no existía en un principio, pero que también se desarrolló acorde a este sistema de vocalización tan, digamos, refinado que se estableció en el pensamiento y en la tradición de los brahmanas de la India. Entonces, eso nos lleva a los 4 grandes Vedas. Pero antes de hablar de ellos, tengo que hablar precisamente de la palabra Veda. ¿Qué significa el Veda? Veda significa conocimiento y va a ser una palabra que a lo largo de todos los momentos, esos distintos momentos literarios de la India, pues va a continuar y por eso siempre cada una de estas etapas de algún modo se les va a llamar Veda, porque en últimas es una extensión y una prolongación de esa etapa y de ese conocimiento que se estableció allí. El Veda originalmente el primer Veda es el Rig Veda. Es el primero que existe, tiene cerca de 1028 himnos y esos himnos están, digamos, diferenciados en una cosa que se llama mandalas y en primer momento son una suerte de alabanzas a todos los poderes y a las fuerzas celestiales que ellos consideraban que existían y que por supuesto eran personificados o eran personificación de fenómenos naturales que ellos observaban y también de fenómenos que ellos tenían una manipulación. Así por ejemplo pues estaba Indra, que es, hagan de cuenta, calcadito Zeus en el mundo griego, y ya vamos a ver por qué esto es así, por qué se parecen tanto. Estaba también Agni, el dios del fuego, estaba por supuesto Vayu, el dios del viento, y muchas otras deidades que se comienzan digamos, a incluir dentro de estos himnos. Hay digamos, un problema en el momento de la traducción, a pesar de que el sánscrito es un idioma muy desarrollado.
que presenta un alto trabajo intelectual, gramático. Y más bien la dificultad está en la traducción hacia otros idiomas, porque digamos que en sánscrito eso está muy bien expresado, y es que no se logra a veces definir con exactitud si había una creencia previa en estos dioses como fuerzas puramente naturales, o si había un elemento de personificación y si esto se creía que era así, y más bien no era un elemento literario, digamos una figura del lenguaje como el antropoformismo, para simplemente hablar de las fuerzas de la naturaleza. Y esto lo digo porque en el mismo Rig Veda ya hay una clara alusión a que hay una fuerza por encima incluso de los mismos dioses, que no solamente de la cual ellos dependen, sino que en últimas tienen que rendirle cuentas al cabo de los siglos. Entonces, por eso es que algunos posteriormente, al hablar de este tipo de personajes, no lo hacen como dioses como tal, sino como semidioses, para dar a entender que en últimas, aunque son elementos que tienen mucho poder frente a una persona, a un individuo, frente a un humano, igual están restringidos en su poder y no podrían ser dioses plenamente. Incluso dentro de los mismos griegos, lo sabemos, para aquellos que han leído la mitología griega, sabemos que Zeus, si bien es el dios primordial principal, no es el dios ni el más antiguo ni necesariamente el más poderoso. Entonces simplemente eso tiene que ver mucho con el origen, entre otros, de nuestra palabra Dios, ¿ya? Que tiene que ver precisamente con el sánscrito, donde el término del Deva alude a una fuerza celestial, pero que está muy bien configurada y definida por la capacidad de lo que puede y lo que no puede hacer, mientras que hay una referencia a un término más grande y más amplio como el de Bhagavan, para hablar de aquel que tiene todas las opulencias y que tiene todas las características posibles y que por lo tanto está muy por encima de los dioses. Pero bueno, como sea, en este periodo, el Rig Veda, todos estos fenómenos naturales ya los comienza a incluir dentro de los rituales y comienza a generar procesos de culto muy bien identificados, muy bien señalados, de tal manera que cada uno de ellos presente, por supuesto, un sistema muy específico de cómo debería hacerse culto a un determinado dios o seguir a determinada fuerza. Es casi que una etiqueta y una suerte de procedimientos rituales que debían seguir a la hora de tratar con este tipo de fuerzas. Un saludo a Natalie Vidal, que acabas de llegar, te estoy mandando la manito, no sale, y salió Sila de Sandra, y también un saludo a Isaac. Saludos a Sandra y saludos a Isaac, que acaba de llegar también acá. Bueno, entonces el Rig Veda, como les digo, es el Veda más conocido y fue el primero, al punto tal que muchos dicen, muchos que han examinado, por supuesto, los textos y han estudiado detenidamente, aseguran que en realidad ese es el Veda original, y de ahí se desprenden los otros como una suerte de aclaración y de extensión de algunos puntos específicos que están desarrollados en el Rig Veda, lo cual precisamente va a tener un impacto dentro de la literatura, y muchos de los, digamos, escritores antiguos, que son los famosos rishis, los videntes de la antigüedad de la India, van a, digamos, de acuerdo a la literatura precisamente de los llamados Puranas, que ya vamos a ver de qué tipo de literatura se trata, el Veda se expande en otros 3 Vedas más, pero ellos no lo ven, por supuesto, como un proceso histórico, sino que ya se cuenta como una mítica, en la que el Veda se expande precisamente para poder llegar a las diferentes castas, a estas 4 castas grandes que les hablé en un principio, y que, por supuesto, van a ayudar a que estas otras etapas de la sociedad tengan un desarrollo espiritual adecuado también a su capacidad. Entonces de ahí surge, por ejemplo, el Samaveda, que es el segundo de los Vedas, y básicamente es el mismo texto del Rig Veda, pero se ordena de otra manera, con el fin de poder ayudar en el momento ritual a los sacerdotes a la hora de hacer sacrificios, en especial los sacrificios dedicados al dios Agni, al dios del fuego. Luego vendría el Yajurveda, que posee fórmulas mágicas, muchos nombres sagrados, y todo está totalmente ligado al culto.
Y tiene algo muy particular, y es que es uno de los que está escrito en una prosa poética. No son como los versos del Rig Veda, sino que ya tiene elementos de prosa y sin embargo conserva la métrica y las estrofas típicas de los poemas de ese entonces. Por último llegaría el Atharva Veda, que es el más moderno de todos los Vedas, llega de último. Y, aquí a propósito les contaré algo que no solamente tiene que ver con las literarias, sino con la iconografía del mundo de la India, que es también interesante. Y por eso ustedes van a encontrar, hay veces, hay representaciones de Brahman, que es de Brahma, perdón, no Brahman, sino Brahma, el dios creador. Hay representaciones distintas donde él aparece con 3 cabezas y otra con 4 cabezas. Cuando las representaciones que aparece con 3 cabezas hace alusión a estos 3 Vedas, el Rig Veda, el Sama Veda y el Yajur Veda. Pero las representaciones, porque cada cabeza está leyendo un Veda, las representaciones que tiene, lo presentan con 4 cabezas, es cuando ya aparece el Atharva Veda. Y ya él también lee con esa otra 4ª cabeza ese otro Veda. Ese, como lo dije, es el más moderno, es quizás también el más corto, y tiene apenas 730 himnos y recoge muchas tradiciones populares, muchos cantos rimados, cantos también y ritos de corte doméstico, ya no de la gran élite de los brahmanas, y sobre todo comienza a ser recoge una gran cantidad de temas populares de la vida cotidiana religiosa de las personas de entonces. Y en ese sentido, si bien es el que literariamente es el más descuidado de todos los Vedas, es sin embargo el más interesante en términos etnográficos, porque nos presenta, digamos, elementos de la vida cotidiana y de lo que hacían las personas comunes y corrientes en ese entonces en torno a sus ideas religiosas, ¿no? Cosa que en la literatura antigua es muy difícil de descubrir, por lo que hay indicios y hay muchas metáforas a veces, pero aquí en cambio ya se nombran materiales, fechas y otra serie de cosas que nos ayudan a identificar el periodo, el proceso y las condiciones sociales en las que se desarrollaron, por supuesto, estos cantos. Lo que de paso también permite entender, si bien a posteriori, muchos de los elementos que ayudaron a formar a los Vedas previos. Y también lo interesante de este Veda es que posee quizás el léxico más amplio del sánscrito popular. ¿Y por qué hago este énfasis aquí? Porque el sánscrito es un idioma que hasta el día de hoy, desde entonces y hasta ahora, ha sido uno de los idiomas más cultos y mejor mantenidos y preservados a través de una gramática muy, muy bien definida, y que se ha preservado, digamos, de una manera muy cuidadosa, porque se ha elaborado de una manera bastante difícil a la hora de estudiarlo. Yo he tenido la oportunidad de estudiar sánscrito y es bastante difícil porque hay unas reglas que no son no son sencillas, sobre todo para a la hora de saber cómo escribir, no solo porque las letras son distintas, sino porque además la lectura y el canto cambian mucho a partir de unas reglas que se conocen como el sandhi, que cambian mucho la vocalización. Pero bueno, todo este periodo de los 4 Vedas va a ser como la base y el fundamento que va a permitir al mundo de la India seguir extendiendo, el mundo del hinduismo, por supuesto, seguir extendiendo. Ahora bien, ¿extendiendo qué? Extendiendo lo que se considera cuáles son los grandes caminos del entendimiento y la comprensión, o eso que se llaman los darshanas. ¿Qué son los darshanas? Literalmente significan los espejos. ¿Y por qué se le llaman así? Porque son los espejos de la realidad. Y esto alude a las grandes 6 escuelas que surgen precisamente que surgen precisamente de considerar a los Vedas. Y hay 2
grandes grupos de escuelas, las ortodoxas y las no ortodoxas. ¿Qué me refiero con ortodoxas y no ortodoxas? Las ortodoxas son las que se apegan y continúan considerando al Veda como un elemento importante y canónico para expresar y entender su mundo y su concepción del cosmos, de la relación con la divinidad y, por supuesto, la misma aceptación con que se tiene, por supuesto, de su propia ontología, de qué es el alma, cuál es nuestra relación con el entorno, de qué manera debemos comprender el mundo. Y aquí aparecen seis grandes... en el lado ortodoxo aparecen las seis grandes enseñanzas. Del lado no ortodoxo, ya voy a mencionar esas seis que les digo, del lado no ortodoxo aparecen el jainismo y el budismo. ¿Y por qué se mencionan a pesar de que no sean parte de esas escuelas que surgen de los Vedas? Porque precisamente ellos los rechazan todos los desarrollos de los Vedas y optan por otro camino en el que, negando el valor de revelación de estas escrituras, pues toman otra decisión cognitiva, religiosa y por supuesto también ritual. En ese sentido, por eso me voy a dedicar a hablar de las seis grandes escuelas de una manera muy breve, por supuesto, pero para dar a entender que todas estas escuelas se van a desarrollar a lo largo del tiempo en varios surcos, digamos, históricos, y por supuesto van a generar textos y van a permitirse la extensión de su pensamiento a partir digamos, de establecer ideas muy claras que ellos ya poseen, ¿no? Digamos que la primera de estas escuelas, la más conocida, es la del Vedanta, que fue fundada, o por lo menos, al menos en términos legendarios, como se le suele atribuir, a un personaje muy popular del mundo de la India llamado Vyasa. Algunos le conocen como Vyasadeva porque se considera que no solamente es el autor de los Vedas, sino que además es una encarnación, es un Deva, una encarnación de Vishnu que coordinó precisamente la escritura de los Vedas tal como él los recibió de Brahman. Y el Vedanta es el fin del Veda, es decir, en la escuela del Vedanta se explica cuál es el propósito de los Vedas, por qué se escribieron. Y por supuesto, a lo largo de muchos siglos se van a establecer muchos textos que van a presentar esa finalidad. Esa es una de las escuelas, comprender cuál es el propósito y el fin de los Vedas. Pero hay otras escuelas. Otra quizás que es la más popular en el mundo occidental, a partir especialmente del Hatha Yoga, que es el yoga de los ejercicios, es precisamente el Darshana del yoga, que fue fundado, o por lo menos recogido en todas sus expresiones o en la mayoría de ellas, sobre todo porque escribe un libro precioso, muy interesante, que es el sabio Patanjali, donde él escribe un texto sobre el yoga, el Yoga Sutra, donde establece cuáles son los puntos básicos de la concentración. El yoga se trata de unir, de unificar, de concentrar. Y uno de los procesos del yoga es el del Hatha Yoga, pero existen otros como el Dhyana Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, o el Karma Yoga, que es el establecimiento del yoga a partir de los actos cotidianos. Y esa es una de las escuelas, pero hay otras, por ejemplo, la escuela de Kapila, que es la escuela del Sankhya, que básicamente es una escuela de corte atea, y esto es bien interesante porque por ella esto va a tener una influencia decisiva en el budismo, en la que simplemente a pesar de que es ateísta, va a ser una lectura materialista desde lo que precisamente significa Samkhya, el conteo, del conteo de los elementos de la naturaleza y cómo estos surgen a partir de una relación dualista entre una materia llamada Purusha y otra, o más bien no es una materia, es el espíritu, o lo que nosotros conoceríamos como el espíritu,
frente a otra contraparte que se llama Prakriti, que es la materia. La unión de estas dos grandes fuerzas constituirían la existencia. Pero para poder relacionarse, ellos, crean un tipo de relación a partir de una cosa llamada los tabdas, que son una suerte de elementos, 24 elementos, que en su interacción van generando todos los elementos de la naturaleza, van generando todo nuestro entorno. Y por supuesto hay toda una clasificación muy precisa, y esta escuela pues se encarga precisamente de hacer esto. Entonces esta es otra lectura, es otro darshana del hinduismo. Hay otro que se llama el Mimamsa, y el Mimamsa ya fue desarrollado por un sabio llamado Yamini, y él establece que hay una idea de que los Vedas hay que conocerlo única y exclusivamente por su aspecto ritual. Esta es una escuela que se basa en el pensamiento crítico, en la investigación lógica y en la introspección, y hace un examen de los Vedas tomándolos o asumiendo una clave muy importante, y dice, solo se puede estudiar a los Vedas teniendo la clave del dharana o del dharna, que es la actividad religiosa como tal, los cumplimientos que una persona debe tener. Es decir, a ellos no les interesa tanto el aspecto metafísico, no les interesa en sí misma el fin del Veda, cuál es, o sea, cuáles son los propósitos finales y metafísicos, sino el Dharma, cuál es y cómo yo debo cumplir con ellos, y en ese sentido ser escrupuloso con mis ritos y con mis cumplimientos sociales, qué es lo que yo debo hacer en términos de los Vedas, como un individuo y específicamente como un creyente pues del hinduismo. Vendría también la escuela de Nyaya, que fue establecida por un sabio llamado Gotama, y en esta escuela se sugiere que hay varias técnicas de razonamiento que buscan demostrar la existencia de las cosas y determinar el conocimiento válido. Es una escuela básicamente racionalista. Busca establecer el conocimiento a partir de cómo nosotros observamos al mundo a partir de prácticas lógicas. Lo que no evita, por supuesto, que hay una concepción podríamos llamarla soteriológica, es decir, que se enfoca en la salvación, porque piensan que existe, que los seres humanos podemos alcanzar la liberación, pero eso se hace a través de evitar la ignorancia. Digamos que esta escuela de Jnana es básicamente un tipo de gnosticismo en el que el conocimiento libera a la persona de salirse del engaño, de vivir una vida incorrecta y dejarse engañar por el estado llamado Maya, que es un estado muy común en todas las grandes escuelas del Darshana y que por supuesto va a sobrevivir en todas estas literaturas. Y también, y por último, no menos importante, está la otra escuela que se llama la de Vaisesika, y esta escuela fue fundada por un sabio llamado Kanada, así como el país, como Canadá. Y Vaisesika, la escuela del Vaisesika se dedica a pensar en las particularidades y las características que presentan los objetos, de tal manera que se piensen como unas sustancias que determinan la existencia, y en esa medida en que determinamos cómo esas sustancias son y participan con nosotros, pues nosotros encontramos nuestra propia relación con la existencia y podemos admitir cuál es la verdad que existe frente al mundo. También, igual que el Jnana, se basa en los procedimientos y razonamientos lógicos. Existía en la antigüedad de la India grandes debates, especialmente entre estas tres escuelas, donde se elaboraban procedimientos lógicos y racionalistas muy bien elaborados con tal de ganar los debates. Hay un libro de Juana Rao interesantísimo al respecto sobre estos debates intelectuales, no recuerdo el nombre ahora, pero es una cosa muy llamativa la forma en que, digamos, estos sabios de entonces combatían y hacían, digamos, disputas dialécticas por establecer cuál era la verdad. Bueno, estas
estas escuelas, digamos, se mantuvieron en torno al debate en torno a qué se debía aprender de los Vedas, qué deberíamos sacar. Uno optaba por la metafísica, otros hablaban de la lógica, otros hablaban de la práctica, otros hablaban de los procesos de concentración mental, que es el caso del yoga, otros simplemente elaboraban un tipo de suerte de matemática metafísica en el que se contaban los elementos, como es el caso del Sankhya. El caso es que cada una de estas ramas vio a los Vedas de una manera muy distinta, de tal manera que desarrollaron una comprensión de lo que los textos estaban diciendo, y que por supuesto nos daban cuenta que no había una sola mirada de estos mismos textos. Esto es bien interesante porque hay que entender que un texto no se ve nunca de la misma manera y que se toma partido. Ahora, lo interesante en el caso de la India es que, contrario a lo que se va a ver en el mundo occidental, es que en lugar de entrar en disputas entre las escuelas, si bien había diferencias, atención, no quiere decir que no hubieran grandes diferencias entre estas escuelas, incluso hasta agresiones en algún momento, pero en líneas generales fue un momento de mucho debate en el que esas escuelas podían establecer diálogos y podían establecer, por supuesto, encuentros donde cada uno presentaba presentaban sus argumentos. Bueno, esto nos lleva, por supuesto, a otra de las siguientes etapas, y es la etapa de las Upanishad. Y también es una etapa también variada, en la que se va a desarrollar otros elementos. Pero ¿por qué menciono de manera especial la palabra de las Upanishad? Y es porque va a estar en torno a la figura y la relación del discípulo y del maestro, la relación del discípulo con su guru. Y también es un momento en el que se van a hacer las recopilaciones de todos esos rituales, de todas esas creencias que se habían hecho en torno a los Vedas, pero ya dentro del proceso del conocimiento interno de las propias escuelas donde se estudiaba. Entonces, ya como se había dividido los Vedas, no solo en términos de los Sanhitas, de las recopilaciones, no solo en 4 Vedas, sino que además se asumían 6 posturas distintas de grandes escuelas, los Vedas también se dividieron dentro de esas mismas escuelas en los procesos de enseñanza. Entonces ahí aparecen 3, digamos, momentos que nos llevan al culmen, que podríamos decir que es la etapa de las Upanishad, y son: la primera etapa se llamaría, que se escriben como textos, que son los Aranyakas, que son textos que se dedican a establecer exactamente cuáles son los procedimientos y las observancias rituales que se prescribían en los Vedas y cómo debían enseñarse. Esto literalmente significa los tratados de los bosques, y es porque se enseñaban en los bosques, los discípulos iban a los bosques a estudiar y a precisar todos estos elementos, además porque habían rituales que se hacían en estas zonas. Luego aparece textualmente una serie de documentos que se llaman los brahmanas, donde se hace una serie de comentarios precisamente sobre esos dichos rituales y sobre esos aforismos y esos pensamientos. Eso sobre todo para llevar a los sacerdotes, que eran los que se encargaban de elaborar una serie de procedimientos muy específicos y muy bien elaborados, y cuáles deberían ser las condiciones de meditación que deberían tener. Luego vendría, por supuesto, el periodo de las Upanishad. ¿Y por qué me detengo precisamente en esta etapa literaria? Porque las Upanishad son las narraciones de carácter filosófica y los diálogos más interesantes que uno puede encontrar en la literatura de la India y durante muchos siglos en ese entorno, incluso en comparación con el jainismo y el budismo. ¿Por qué? Porque las Upanishad es la prueba clara de sesiones de estudio que se tenían entre maestros y discípulos para resolver, digamos, preguntas convencionales que se tenían con respecto a las ideas que aparecían tanto a nivel ritual como en términos de las creencias de ese momento. Este tipo de documentos fueron quizás los más populares, y todavía al día de hoy se siguen estudiando en muchísimas escuelas, porque precisamente al tener el procedimiento de pregunta y respuesta nos dejan ver muchísimas cosas. Uno, por un lado, qué eran los intereses y cuáles eran los, digamos, los temas puntuales que solían salir
digamos, constantemente. Y dentro de esa constancia se nos lleva el segundo de los elementos que quiero destacar aquí, y es cómo las grandes preguntas de la vida, independientemente de la etapa, independientemente del periodo, siguen siendo parte del conocimiento humano y siguen siendo una constante. Uno puede leer las Upanishad, algunas de las Upanishad, y darse cuenta que efectivamente muchas de las preguntas que uno ya se ha hecho, pues ya estaban planteadas allí. Y por eso son tan llamativos. Este tipo de documentos aparece aproximadamente en el siglo VII antes de la era, y son textos muy interesantes porque no solo tienen ese carácter filosófico, sino que además nos dan cuenta cómo las doctrinas de los Vedas comienzan a aterrizarse para pensarse en la vida introspectiva de cada persona. Y tienen además otra cosa muy llamativa, y es el poder de cómo se va estableciendo los elementos básicos más persuasivos y quizás más llamativos de lo que más adelante se va a consolidar en el Vedanta Sutra, que es, digamos, la compilación de aforismos claves para entender toda esa literatura védica. Ahora bien, ¿cuántos son, por ejemplo, estos Upanishad? Se conocen cerca de 108 textos, 108 documentos de Upanishad, pero 13 son las más importantes. Hacia el final veremos, o ya acercándonos al final, veremos algunos pasajes tanto del Rig Veda como de las Upanishad para que nos hagamos una idea. ¿Qué tipo de ideas y de conceptos traen? ¿A qué aluden? Y por qué han sido tan importantes no solo para el mundo de la India, sino por supuesto también para el mundo del pensamiento y la filosofía en general. Ahora bien, tanto los Vedas como los Aranyaka, como los Brahmanas, como los Upanishad hacen parte de un bloque conocido como el Smriti, que quiere decir aquello que fue oído, que se transmitió de boca a oído, que se transmitió de maestro a discípulo. Y eso se va a contrastar con otra suerte de literatura que va a aparecer más adelante, que es el Sruti, y es la literatura que va a ser transmitida tradicionalmente. Esta diferencia se hace para darle, digamos, no solamente una valorización canónica a estos textos, sino para, sobre todo, dar cuenta de la fuente de la cual viene ese conocimiento. Una cosa es la tradición escuchada de un maestro y que se escuche incluso en los estados de evidencia, porque el maestro puede ser no solamente un gurú, sino también un ser espiritual, un dios o un tipo de ánima especial que llega al vidente, sino también, por supuesto, aquello que se aprende pero que ha sido transmitido por tradiciones muy largas y que no necesariamente depende de una cadena de transmisión de maestro a discípulo. Aquí va a llegar un momento porque esta otra parte, digamos, del canon, la llamada el Sruti, que nos da sobre todo cuenta de lo que es oral, va a hablarnos de una etapa muy importante dentro del pensamiento de la India, porque es donde van a aparecer las dos grandes epopeyas del mundo de la India y, por supuesto, uno de los elementos claves de la popularidad del pensamiento del hinduismo, y son los Puranas, que es la pura sabiduría del pueblo. Si los Vedas eran de la clase alta, si los Brahmanas y los Upanishad eran de las clases medias que se dedicaban al aspecto intelectual, libros como el Mahabharata o el Ramayana y los Puranas van a ser sobre todo de base popular, porque nos va a contar la vida de los hombres santos que apenas se mencionan en los Vedas, o de los grandes dioses ya en activo, los grandes acontecimientos. Ahora, estas epopeyas es bueno mencionar, en español no se encuentran, por lo menos, traducidas en su totalidad. Libros como el Ramayana y el Mahabharata son de una extensión
son muy, muy amplios. Nada más el Mahabharata puede alcanzar cerca de los 14 volúmenes. Por eso, en general, eh, en inglés, por supuesto, hay una traducción. Sé que la traducción que se ha hecho al español es del inglés al español, no del sánscrito al español, lo cual, pues, por supuesto, es un defecto. Eh, y incluso creo que tienen un sistema que se ha compilado esa información en estos libros. El Ramayana también es bastante extenso, pero bueno, nos cuentan dos historias diferentes y separadas sobre todo por tiempo. No solo el tiempo de su redacción, sino el tiempo de su historia, no solo de su redacción, sino de su narración. Es decir, el caso del Ramayana, que es históricamente más antiguo, también nos comenta un periodo más antiguo de lo que se supone ocurrió dentro de la gran épica india, de la India, pues, del hinduismo también. Y el caso de esta épica nos habla de la historia del dios Rama, que es una de las encarnaciones de Vishnu, uno de los 10 avatares de Vishnu, que llega como un arquero que tiene que ir con Hanuman, el hombre mono, y con su novia Sita y su esposa, su prometida Sita. Ellos van a rescatarla junto con su hermano porque ella ha sido secuestrada por el demonio Ravana y nos cuenta toda la aventura de este príncipe para poder rescatarla y todas las peripecias que tienen que pasar con su hermano para poder hacer esto, ¿no? Y uno de los pasajes quizás más famosos y más interesantes es cuando para poder lograr llegar hacia el sitio donde Ravana tenía a Sita, Rama, eso quedaba en una isla, algunos dicen pues que era la isla, una isla de la isla de Java que está cerca de la India. Él tuviera que extender en el mar unas piedras y esas piedras flotan y él se hace un puente para pasar hasta el otro lado. Esta gran epopeya se escribe en 50.000 versos, imagínense la extensión, y pues ahí nos cuentan las peripecias de este dios. O esta encarnación, para ser más exactos. Este libro se escribe aproximadamente en el siglo IV antes de la era y tiene, por supuesto, una gran influencia ya del budismo, sobre todo porque la figura tanto de Rama como Krishna van a ser el contrapeso de Buda en el mundo del hinduismo. Buda alcanza una gran popularidad y es tanto que una de las jugadas, digamos, literarias y conceptuales que logran hacer en el hinduismo es volverlo un avatar de Vishnu, ¿no? De hecho, así aparecen las representaciones de los 10 avatares y de las 10 encarnaciones. Buda es precisamente el penúltimo de los avatares hasta que llegue Kalki, el Kalki avatar, que es el último que va a llegar cuando el mundo va a ser destruido en la gran disolución. Pero eso ocurrirá después, que a propósito también tiene su propio Purana, el llamado Kalki Purana, ya que ya les comentaré de qué se trata los Puranas. Esto nos lleva, por supuesto, al siguiente momento, y es a la gran, gran épica de la India que se llama el Mahabharata. Es quizás la obra, es la segunda obra más extensa del mundo, de la literatura universal. El primero es un cuento llamado, que es precisamente una épica tibetana llamada Los cuentos tibetanos del rey Gesar, que se escribió en el siglo segundo antes de la era, pero el Mahabharata consta, imagínense, de 220.000 versos. Estos son los llamados slokas. Son un tipo de versificación propio de la India. También es un texto que se le atribuye a Vyasa. Y es una de las obras, digamos, más importantes que se han escrito a lo largo de los siglos por todo el impacto y por todo lo que se está entrelazado allí. Además porque, por supuesto, una vez más nos presentan un conflicto y una guerra entre una familia, los Pándavas y los Kurus, y ellos se encuentran en un conflicto y eso es, hagan de cuenta, muchísimo mejor que Juego de Tronos. De hecho, entre otras cosas, hablando de series televisivas, se han hecho muchísimas versiones en la India de ella y
de esa y han sido tremendamente populares. Es tan popular y hace tanto parte de la vida de la India que se cuenta hace muchos años, de los años 80, que se hizo una versión que la gente antes de la transmisión de la novela, antes de la transmisión de la versión televisada del Mahabharata, salía en procesión por las calles de sus barrios con los televisores y lo entronizaban al televisor en un altar para ver la novela. Y ojo, porque esto a nosotros nos podría parecer raro, como muy lleno de mucha idolatría, de cosas que son extrañas para nosotros, pero en realidad eso es parte de la forma en que ellos ven y conciben el mundo y sus relatos. Es decir, esto es una forma de expresarle el cariño al relato y cómo hace parte todavía de sus vidas. Y estamos hablando hace unos años no más, que en términos históricos pues eso no es nada frente a la tradición, a la historia que tiene el Mahabharata. Ahora, el Mahabharata tiene una cosa importante dentro de sí, y es que hay 700 de esos versos, de esos 220.000 versos, que constituyen uno de los textos más importantes de la sabiduría espiritual de todos los tiempos. ¿De qué estoy hablando? Pues hablo del Bhagavad Gita o de la Bhagavad Gita, que es por sí mismo un libro sagrado. Por eso se extrae del Mahabharata y se cuenta y se utiliza como un elemento ritual, un elemento que hace parte de la liturgia y se incluye de una manera bastante especial. Ahora, atención, esto que ya lo dije, está más comentado, no voy a desarrollar nada más sobre el Bhagavad Gita porque ya lo tengo en mi video dedicado especialmente a él, pero esto nos demuestra el poder que tiene ciertos diálogos, ¿ya? Y eso es un diálogo que no solamente tiene un contexto literario muy, muy fuerte, que es el del Mahabharata, sino que además tiene un contenido filosófico que ya ha sido desarrollado por todo lo que ha venido previamente, la influencia del budismo, del jainismo, el desarrollo de las Upanishad, los pensamientos de las diferentes darshanas, y todo eso va a quedar concentrado en la Bhagavad Gita. Por eso, no en vano, también a la Bhagavad Gita se le llama se le llama creo que se le llama el Upanad Gita, que es decir, el Upanishad del Bhagavad Gita. Es decir, se la ve como una Upanishad y de esa manera pues se considera también que es una forma de tratado de relación entre un maestro y un discípulo. En este caso, Krishna, que habla con Arjuna. Bueno, eso nos lleva, por supuesto, al quizás penúltimo momento, muy importante dentro de esto, que es ese establecimiento literario que se va a dar a partir de una de las literaturas más extensas, o sea, no solamente como libro como tal, o sea, sino como un tratado literario completo, y esa expansión que se va a dar a partir de unas narrativas muy importantes dentro del pensamiento de la India que se llaman los Puranas. Estos Puranas, que significan las tradiciones antiguas, es la colección quizás más grande de tradiciones antiguas que un pueblo haya hecho para recoger toda una serie de acontecimientos, ideas, leyendas, mitos, convenciones, geografías imaginadas, para poder entender cómo se pensaba ese mundo en la antigüedad desde la concepción popular. Y hay una cantidad de Puranas. Los más importantes son 18, de los cuales 3 al menos son quizás los más populares. Digamos que los más conocidos son el Garuda Purana, el Vishnu Purana, el Kalki Purana y el más conocido de todos, el Srimad Bhagavatam o el Bhagavata Purana. Voy a tomar este último como ejemplo porque es quizás el más conocido. Y además porque sigue ese esquema, se repite en todos los otros aspectos, y es porque el Srimad Bhagavatam, que además es como la Biblia de los Vaisnavas, de los seguidores de Vishnu, es un Purana
que recoge todos los elementos, tópicos, metáforas que se van a repetir en este tipo de literatura y que básicamente tiene este esquema. Sigue y comienza, perdón, con el origen del universo. Y ojo, porque cada Purana, de acuerdo al dios que se lo dedique, va a tener una versión del origen del universo muy distinta. Luego continúa con cuáles son los progenitores de la humanidad, cómo se desarrollan y cómo ellos adquieren el conocimiento y las leyes. Continúa también con ese conocimiento que ellos tienen sobre el mundo cíclico, cómo se establece el universo a partir de grandes ciclos que se conocen como yugas o mahayugas, es decir, grandes edades que se repiten constantemente y que no solo se repiten dentro de su propio no solamente es un proceso de actualización de su proceso de creativo, sino que además se piensa a un nivel supremamente cósmico en el que el universo se repite siendo parte de otra serie de universos. Que en conjunto, pues por supuesto generan toda una imagen y una cosmología muy grande y que por supuesto solo con los siglos en el mundo occidental, gracias a la ciencia, digamos, se va a tener ese desarrollo, al menos en la imaginación. Luego de eso, viene el momento dentro de los Puranas donde esas ideas de la ley, del orden del cosmos, comienzan a verse, digamos, cómo se van ellas implementando hasta que se desarrollan los grandes procesos culturales y se cuentan muchos procesos de enseñanza que existieron de los grandes maestros. Entonces aparecen las historias de los grandes rishis, aparecen las grandes leyendas de la antigüedad, del origen de determinado afecto, cómo se origina el amor, cómo se origina la envidia, etcétera, etcétera, hasta ir desarrollándose en puras narrativas populares sobre orígenes de pueblos, cómo se considera que es un lugar sagrado y por qué, y muchas historias particulares de muchos, digamos, personajes que son populares dentro de la devoción del hinduismo, hasta terminar en la disolución del mundo, en la que ya pues se presenta cómo se va a acabar, qué va a pasar al final de los siglos, de qué manera se va a degradar el mundo. Y por último, y no menos importante, esto, que es lo más bonito y lo más interesante de la mayoría, por lo menos de muchos de estos Puranas, es que no acaba con la destrucción del mundo, sino que toda esta narrativa del origen hasta el final, en realidad era un acto de amor y vínculo entre la fuerza creativa masculina y la femenina, que se cantan el amor, se separan, se aceptan, se diferencian y en últimas se siguen amando y se siguen relacionando y contando esta historia una y otra vez. Y por eso acaba por lo general la mayoría de los Puranas, al menos el Srimad Bhagavatam, con la relación entre Krishna y Rama como siendo el pináculo, la última parte, el sumum bonum de esta narrativa. Bueno, esos son como los grandes cánones de, digamos, la literatura hindú. Vendría hacia el final, ya para rematar, lo que se conoce como el Vedanta Sutra, pero ya no es propiamente literatura en términos pues de lo poético, de la prosa, sino que ya vendríamos hablando de una concepción ya filosófica. Como lo decía al principio, un sutra es el hilo, es ese hilo conductor, y lo que hace el Vedanta Sutra es recoger las afirmaciones básicas de toda la literatura védica y establecer cuál es la lectura adecuada que debe darse a todo eso y cuál es la concepción que subyace allí. Ahora, a pesar de eso, a pesar de que es parte de la escuela Vedanta, aún así, y aparentemente podría ser una versión homogénea y única, hay dos lecturas de ese Vedanta Sutra. Por un lado, una lectura monista o advaita, es decir, no dualista, y por otro lado, una lectura dvaita, una lectura doble, una lectura dualista. ¿Cuál es la gran diferencia de estas dos lecturas? La primera es que establece al Brahman como el absoluto y aquel que se logra cuando el Atman reconoce cuál es su estado real y cómo se va purificando del estado de existente de Jiva hasta, por supuesto,
digamos, romper la ilusión del Maya y conectarse una vez con su estado real de Brahman. De este modo se preserva una concepción monista. Advaita es no dual, es decir, donde se rompe la dualidad y se establece una vez esa comunión constante y plena entre lo supremo y nosotros sin diferencia alguna. Pero la otra parte, la gran lectura, que es la Dvaita, y dentro de ella hay otro tipo de clasificaciones, no me voy a poner a especificar ahora esas, pero en grosso modo es la idea de que sí hay una diferencia entre el Brahman y el Atman, no en términos de cualidades como tal, sino en su poder cuantitativo, es decir, en la cantidad de fuerza que tiene cada uno de ellos. Es decir, hay una dualidad, sí hay un ser superior distinto de un ser del cual viene de este poder máximo, que se diferencia en la cantidad de poder, en el grado, pero no en lo cualitativo. Entonces, de esa manera sí se establece una diferencia entre un Dios externo y un alma, y por lo tanto se considera de carácter dualista. Allí, dentro de esas escuelas, por supuesto, hay una gran diferencia. De hecho, cada una de ellas va a desarrollar lecturas distintas y filosofías diferentes. Quizás el más importante de la escuela Advaita no dualista va a ser el gran filósofo Shankara, que muchos años después, cerca del 400 o 500 luego en esta era, va a escribir unos grandes tratados filosóficos donde precisamente va a continuar y va a establecer este pensamiento monista. Mientras que por el otro lado, el lado dualista, es Ramanuja quien va a continuar con la exposición dualista y especialmente estos van a ser los seguidores del Vishnuismo, porque a ellos dentro de su plano religioso les consideran que hay que hacer una lectura diferenciadora entre el Dios superior y el alma que lo adora. Entonces, más allá de todo esto, lo interesante es que por más lejano que lo veamos, nosotros aún el día de hoy tenemos el peso de todas estas palabras. Conceptos como Maya, conceptos como Brahman, Atman, Moksha, Samsara, Dharma, siguen jugando un papel importante dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestras ideas. Incluso así sea de forma distorsionada. Muchas personas hablan del karma, no saben en realidad, hay veces hablan del karma como pensando que es la mala suerte o es lo que me tocó o es lo que me merezco por sonso. En realidad el karma, a lo que alude muchas veces, en realidad es al bikarma, que sería lo que uno se merece por actuar mal. Pero el karma está hablando de una concepción del deber, de lo que uno debe cumplir, no de un castigo. Por otro lado, conceptos como Maya siguen jugando un papel importante y que quizás a veces también un poco dañino cuando se comprende de una manera un tanto bastante superficial, al considerar que simplemente las cosas son una ilusión y ya, cuando en realidad no es eso lo que no es eso lo que el Vedanta está sugiriendo, simplemente diciendo que es que esto no existe. No, el concepto de Maya va mucho más allá y tiene un peso histórico, por supuesto, y tradicional muy fuerte dentro de la doctrina del hinduismo. Como sea, estas palabras juegan un papel determinante en el pensamiento de muchas personas, aunque no tengan la concepción ni el término exacto. Por ejemplo, el día de hoy conocemos nosotros el concepto de avatar, que lo utilizamos constantemente para hablar de cosas que, digamos, modos de expresión simbólica que utilizamos dentro de ciertas redes sociales para manifestar nuestra fuerte personalidad. Nos reconocemos por un avatar, cuando en realidad pues en primer momento el avatar aludía a el descenso, eso es lo que significa, de un dios a un espacio determinado, y en últimas pues el avatar de algún modo lo logra. Recordemos incluso la película Avatar, ¿no? Y hay otra serie de palabras como Trimurti, como Rita, que habla del orden del mundo, que tiene que ver con la palabra ritual, y cómo nosotros ordenamos el mundo
Todo eso juega un papel determinante. Eh, y que subyace, más bien que determinante, yo diría que subyace y que está allí y que comienza a tener un peso que nosotros tal vez no detectemos, pero que hacen parte de nuestras concepciones del mundo. Y por supuesto, pues bueno, hay muchísimas otras cosas más que tendría que hablar de esto. Pero yo creo que lo importante aquí es dar a entender cómo estas ideas que han ocurrido, cómo estas concepciones que se escribieron, se redactaron siglos atrás, siguen siendo valiosas, interesantes y tienen mucho que decirnos. No quiero irme terminando sin por lo menos considerar algunos pasajes de, por supuesto, la literatura, como le dije, es muy extensa, pero veamos algunos pasajes para que nos demos cuenta, saboreemos un poco ese mensaje, esas ideas que estaban allí. Por supuesto, vamos a comentar algunas de estas cosas para que lo tengamos en cuenta. Tomé tres cosas, uno del Rig Veda, un pasaje que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y otro de los Upanishad, uno del Barandarayaka Upanishad y el otro texto es el Mundaka Upanishad. Y vamos a leer primero el Veda, el Rig Veda, en el llamado himno de la creación, que dice así: no había existencia ni inexistencia. Entonces, no existía la atmósfera ni el cielo que está más allá. ¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién? ¿Había agua allí insondablemente profunda? No había muerte ni inmortalidad entonces. Ningún signo distinguía la noche del día. Uno solo respiraba sin aliento por su propio poder. Más allá de eso, nada existía. En el principio, la oscuridad escondía a la oscuridad. Todo era agua indiferenciada, envuelto en el vacío, deviniendo. Ese uno surgió por el poder del calor. El deseo descendió sobre eso en el principio, siendo la primera semilla del pensamiento. Los sabios, los rishis, aquí se refiere a ellos, buscando con inteligencia en el corazón, encontraron el nexo entre existencia e inexistencia. Su cuerda se extendió a través de todo esto. ¿Había acaso un abajo? ¿Había acaso un arriba? Había procreadores, había potencias, energía abajo, impulso arriba. ¿Quién sabe realmente? ¿Quién puede proclamar aquí de dónde procede, de dónde es esta creación? Los dioses vinieron después. ¿Quién sabe entonces de dónde surgió todo esto? Esta creación, ¿de dónde surgió? Quizás fue producida o quizás no. El que la vigila desde el cielo más alto, él solo lo sabe, o quizás no lo sabe. Miremos lo interesante que es este pasaje del Rig Veda, porque se planta sobre un agnosticismo teológico, yo le diría así, un agnosticismo donde el mismo Dios superior no sabe el origen de ese mundo, no conoce de dónde se originan las cosas, cuál es el proceder, o sí, o tal vez lo sepa, pero no lo puede transmitir a los sabios. Sin embargo, a partir de un proceso de indagación muy juicioso, que todo indica, parece ser que es un proceso de meditación muy profundo, estos rishis, estos videntes, logran conectarse con un estado superior en el que la conciencia puede navegar por los espacios de su conciencia y establecer un contacto y una idea con eso superior. Y se hacen todas estas preguntas. ¿Quién originó todo esto? ¿Cómo surge tantas cosas? ¿Cómo podemos pensar? ¿Cuál es el origen? Miren que estas preguntas siguen existiendo en nosotros, y aunque la ciencia ha hecho un favor inmenso a la hora de elaborar una respuesta detallada de cómo es la cosmología, de cómo se organizan los elementos más pequeños de la materia y cómo interactúan. Eso en términos intelectuales puede satisfacer muchas veces, pero en términos
ontológicos, de mis cuestiones personales, hay veces no me logra calar, no solamente porque tal vez carezcan del elemento emocional, lo cual es lógico que tengan que carecerlo para no inundar lo científico, por supuesto, de excesos personales, pero necesitamos ese factor del interrogante en el que nosotros siempre establezcamos una idea, una duda, un pensamiento en el que por lo menos nos podamos nosotros posicionar allí. Esto es un pasaje muy interesante del Rig Veda. Pasemos entonces ahora a un Upanishad, a un fragmentos, por supuesto. Y este es del Mundaka Upanishad 3.2.3, que dice lo siguiente: no se puede tener el conocimiento del alma por medio del razonamiento, la erudición o el estudio de los Vedas, solo a través de la misericordia sin causa que revela su propia persona a quien él lo acepta como a sí mismo. Este Atman no puede ser alcanzado a través del estudio de los Vedas, ni a través de la inteligencia, ni a través del mucho aprendizaje. Aquel que elige al Atman, al alma, por decirlo así, solamente él puede alcanzar ese Atman. Es Atman el que le revela al buscador su verdadera naturaleza. Vemos aquí en cambio que ya en las Upanishad, al menos desde este fragmento, vemos que ya el interrogante no es hacia el cosmos, sino que se interioriza, se vuelve a preguntarse cuál es mi posición constitucional frente al resto del universo, cómo yo hago para introducirme, integrarme al resto de cosas. Y por supuesto dice que no es suficiente con el razonamiento, no es suficiente con el estudio de las escrituras tradicionales, sino que debo irme mucho más profundo. Me voy con un último fragmento, que es de el Varandayaka Upanishad 1.3.28, que a propósito, este pasaje es el que origina un concepto muy interesante llamado los navras, que son las cualidades con las que uno se relaciona con la divinidad. Esta parte, este pasaje, es precisamente la parte final de la canción que se toca al final de la trilogía, la original, no esa última cuarta película que es horrible, de Matrix, de la original. Si ustedes van hacia el final de la película o la buscan en YouTube, encontrarán una canción que se llama Navras. Lo que dice esa canción allí es esto que voy a leer. Es un pequeño pasaje que tiene mucho eco en otras literaturas, especialmente las de corte gnóstico. O sea, para el mundo cristiano, para el mundo occidental, puede tener mucha resonancia con la escritura de los gnósticos. Dice así este pasaje de este Upanishad: de la realidad, llévame a la verdad; de la oscuridad, llévame a la luz; de la muerte, llévame a la inmortalidad. Vemos aquí que aparece la realidad, la verdad. Mire cómo contrasta la realidad de la verdad, o sea que ya establecen que lo real es una cáscara de mentira, ¿no? La realidad frente a la verdad. La oscuridad, a diferencia de la luz, y la muerte en contraste con la inmortalidad. La constancia, por supuesto, es el traslado de un estado a otro, pasar de un estado al otro, ¿no? Ir del punto a un B, donde ese estado B es en realidad el principal, en realidad es llevarme del B al A, es devolverme a ese origen. Y por otro lado, mire que lo diferente que es este Upanishad frente al anterior. Dice llévame, no es me voy. Voy de la realidad a la verdad, no lo está diciendo, dice llévame. Es decir, lo está mandando, está invocando a alguien para que ese poder o esa deidad sea el que ayude, o esa fuerza llegue a hacer ese traslado hacia ese otro estado. Miremos que por lo tanto aquí ya vemos dos concepciones distintas, tanto una que podía pensarse desde la concepción monista, la concepción que unifica todo, en contraste con una posición dualista donde hay una clara separación entre el alma y por supuesto ese ser superior. Bueno, esto fue pues por supuesto un abrebocas para darles a conocer un poco de esa exuberante
amplia gama y extensa literatura que se hizo en el hinduismo. Una literatura llamativa, interesante, de la cual yo personalmente, por supuesto, tengo mis afectos, pero también mis críticas personales, ¿no? De las cuales yo me acerco, pero también me distancio, por lo que tengo no solo otros principios y otras bases, sino que además también porque, bueno, soy distinto en ese sentido, y aunque aprecio lo diferente, no quiere decir necesariamente que tenga que aceptarlo todo. Hay principios y hay conceptos que me parecen muy valiosos. Me parece que nosotros no debemos ser ajenos a ningún tipo de pensamiento, a conocerlo, saber entenderlo, pero también tenemos que tomar, si no distancia, porque yo creo que la distancia en sí no existe en el ámbito espiritual, por lo menos sí tomar una posición y sentar una idea que no es el hecho de que contradiga o que supere, porque de eso no se trata, no se trata de superar, no se trata de decir esto es mejor, sino que se afirme en otro tipo de conceptos y en otro tipo de principios que nos permitan desarrollar un pensamiento autónomo. Mi admiración, mi cariño, por supuesto, a todo este conocimiento y a toda esta sabiduría, el respeto por quienes la produjeron y también mi respeto a quienes la mantuvieron a lo largo de los siglos, cuidándola y preservándola para otras generaciones y traduciéndola. Pero eso no indica, por supuesto, que uno tenga que acogerse literalmente a todo, lo cual no quiere decir en ningún momento que sea un rechazo, ni mucho menos. Por eso le dediqué un en vivo. Antes, al contrario, como ya lo dije, mi admiración y la invitación a muchas personas de que se acerquen, que lean muchos elementos de lo que hay allí, y van a encontrar cosas muy valiosas para entender cómo las espiritualidades del mundo han tratado esos mismos temas que a todos en algún momento y de algún modo nos han preocupado. Bueno, esto es todo por hoy en este jueves temático. Espero que les haya gustado. No sé si hay preguntas. Sé que hay veces no tienen preguntas. Bueno, no es una obligación, pero me gusta si las hay. Un saludo a todos los que estuvieron aquí. Y la próxima semana nos vamos a ver con un tema muy interesante que sé que es buenísimo para rematar este mes y que va a ser muy quisquilloso para algunos. Otros me mirarán así con cara de este señor que está haciendo, otros les encantará, pero más allá de todo, la idea es que quiero ser quisquilloso y poner un poco el dedo en la llaga, tanto a los que dicen ser cercanos a este autor, como aquellos que dicen ser lejanos por diferentes motivos, historias y condiciones. ¿De quién voy a hablar? Voy a hablar del señor Karl Marx, y lo que yo he llamado una ciencia para la emancipación. Nos vamos a ver la próxima semana para hablar de Carlos Marx. Espero que vengan con preguntas. Muchas gracias, Heiji, por lo de muy interesante. Espero que lean también sobre el hinduismo y vean mi video sobre el Bhagavad Gita, porque es muy chévere. Yo mismo me lo veo a veces para admirarme a mí mismo.